yo sí que he visto muchas veces la diferencia abismal entre gemelos de la gente. O sea, que no necesariamente incluso entrenan, pero de forma natural parecen culturistas. A nivel de gemelos solo, ¿eh? Ujú. ¿Por qué el gemelo tiene esta diferencia tan radical? Da igual incluso si entrenas más o menos, con la genética. O sea, ¿por qué por qué está tan marcado por la genética? El gemelo, bueno, que al final lo podríamos distinguir entre el gastrocnemio y el sóleo. Tampoco me quiero poner muy técnico, pero son más o menos dos músculos. El gastrocnemio es como la bola que se queda arriba y Vale. el sóleo es un músculo que tiene como forma de triángulo que queda por debajo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el gastrocnemio tiene una parte de tendón respecto a músculo bastante grande, que es el famoso tendón de Aquiles, que es el que pasa por el tobillo. Entonces, si a ti el músculo te empieza a crecer mucho más cerca del tobillo, ese músculo es como un globo. Si tú tienes un globito muy pequeño, por mucho que lo infles, el globo se hincha hasta cierto punto. Pero si tú tienes un globo que tiene un tamaño mucho más grande, en el momento en que lo inflas, el tamaño que puede llegar a coger es bastante mayor, ¿no? Y eso con el gemelo es que se ve muy claramente. Si tú tienes la inserción muy alta y ¿Qué significa? Vale, pues digamos que es como el punto en el que el músculo se engancha al tendón. Vale. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en el bíceps se ve claramente. Hay personas a las que cuando sacan bola, el bíceps les crece casi desde el codo y a otras personas a las que la bola se les viene aquí arriba, vale. ¿no? Sí, verdad. Pues es básicamente eso. Es porque hay personas que tienen el vientre del músculo, les empieza a crecer mucho más cerca del punto de inserción del tendón, ¿vale? De donde conecta el tendón. Y hay otras personas a las que les crece más arriba. Y eso, como decían, el gemelo es que se ve muy, muy claramente. Los maratonianos, ¿no? Se ven que la gente, yo qué sé, de África además, tienen como el gemelo detrás de la rodilla, súper pequeñito. Muy y arriba. todo. Sí. Claro. Sí, también, sí, los corredores a veces tienden a tenerlo un poquito más abajo, depende, o sea, eso ya es, no es tanto como la consecuencia del deporte, sino más bien que justamente tener esa genética te hace más proclive, ¿no? O te favorece más en ciertas actividades. Pero bueno, como digo siempre, esto es algo que, o sea, que conviene tener en cuenta, pero lo que no hay que tampoco enfocarse demasiado porque como no está en tu mano, Ya. lo mejor es, pues mira, asumirlo y ya está. Y además es que ocurre siempre lo mismo. Lo que tú ves como un defecto, para otra persona es una ventaja Total, ya ves. Sí, sí. y lo mejor es, como con todo. O sea, vale, son las circunstancias, vale, son las que son, ¿qué puedo hacer yo a partir de aquí? Ya está. Antes de pasar a la pirámide que tenemos aquí para ordenar prioridades y mejorar nuestro entrenamiento, ya que estamos en el gemelo, estaría guay comentar qué ejercicios recomiendas para que el gemelo nos crezca, qué podemos hacer. Yo, por ejemplo, hago poco más que sentadilla y algún día como ponerme un escalón, pero no sé si hay alguno más efectivo que ese. Muy bien, pues antes comentaba, hemos hablado sobre el tema justo al principio de los ejercicios, de la importancia que tiene, ¿no? El escogerlos como incluso la base de todo. Claro. De cara al gemelo, no hace falta que nos compliquemos mucho la vida, porque cuanto más compleja es la arquitectura de un músculo, desde el punto de vista de su estructura, más ejercicios interesa meter. Por ejemplo, en el pectoral tenemos el origen a lo largo de todo el esternón, aquí en la clavícula, todo el esternón, y luego la inserción aquí en el húmero, un poquito por debajo de la axila. Esto significa que nosotros, para poder trabajar todas las fibras todas las fibras musculares del pectoral de manera efectiva, vamos a tener que meter cierta variedad de ejercicios. Vale. De ahí que sea interesante pues meter, por ejemplo, unos fondos en paralelas, algún tipo de press inclinado, para asegurarnos de que las fibras, tanto que van desde aquí hacia abajo como las que van de aquí hacia arriba, las trabajamos, ¿no? Vale. Entonces ese es un grupo muscular que sí que se beneficia de meter varios ejercicios diferentes. Pero el caso del gemelo es que es muy sencillo. El gemelo al final de lo único que se encarga es de extender el tobillo y ya está. Entonces, con un solo ejercicio, aunque parezca increíble, ya nos bastaría. Vale. Y el sóleo y el gastrocnemio, esos dos músculos que comentaba, los podemos trabajar al mismo tiempo, solamente con un ejercicio en donde nosotros lo que hacemos es extender el tobillo con la rodilla extendida o prácticamente extendida. Vale. Es decir, unas extensiones de tobillo en prensa, unas extensiones de tobillo de pie, unas extensiones de tobillo, por ejemplo, a una pierna en un escalón. Vale. Con eso ya tendríamos el trabajo de toda la pantorrilla cubierta. Es cierto que para los más técnicos que nos estén viendo, el trabajo del sóleo podríamos hacerlo aparte y demás, que es ese músculo que queda por debajo, que lo podríamos trabajar de manera un poquito más específica con una extensión de tobillo también, pero en este caso con la rodilla flexionada,
porque al flexionar la rodilla le quitamos el trabajo al gastrocnemio. Anda, vale. Entonces semiflexionamos un poco la rodilla y ya está, ¿no? Es la única diferencia. Cuando tú trabajas esa extensión de tobillo con la rodilla flexionada, lo que ocurre es que el gastrocnemio sale del juego. ¿Por qué? Porque el gastrocnemio, no me quiero poner tampoco demasiado técnico, pero es que el gastrocnemio, es decir, lo que es la bola del gemelo, Sí. no solamente atraviesa el tobillo, también atraviesa la rodilla. Entonces es un músculo que también participa, por ejemplo, cuando haces un curl femoral, Sí. que doblas la rodilla, ahí también el gemelo participa. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú cuando haces esas extensiones de tobillo con la rodilla extendida, el gastrocnemio, abajo del todo, llegas a estirarlo del todo, ¿vale? A diferencia de lo que ocurre cuando tienes la rodilla doblada, que al doblar la rodilla lo que haces es quitarle tensión, sobre todo abajo del todo, Vale. ¿vale? Esto un poco complejo de entender, pero bueno, si entiendes un poquito de anatomía se ve fácilmente. Con la idea que nos debemos quedar es que con un solo ejercicio de gemelo es más que suficiente. Hostia, muy bien. Un ejercicio con la rodilla extendida o prácticamente extendida, en donde doblamos el tobillo al máximo. Y eso sí, súper importante, que este es un error muy frecuente, hay que controlar muy bien la excéntrica y yo recomiendo siempre abajo del todo, cuando el gemelo se estira a tope, parar al menos un par de segundos. ¿Por qué? Porque el gemelo, el gastrocnemio, se inserta en el tendón de Aquiles y el tendón de Aquiles es uno de los más fuertes del cuerpo. Si nosotros hacemos repeticiones como si estuviéramos dando saltitos, que se ve muy a menudo, el problema es que la mayor parte del esfuerzo que hacemos viene de la energía elástica que absorbe el tendón. Entonces el músculo no trabaja apenas. Si nosotros marcamos bien esa pausa, dejamos que el músculo se estire a tope y desde esa pausa iniciamos la siguiente repetición, ahí nos aseguramos de que prácticamente todo el esfuerzo que hacemos es muscular. ¿Y solo hacemos la pausa abajo o arriba? Porque yo cuando lo hago arriba noto como que se me calienta más el gemelo. Claro, porque lo que notas es como el gemelo se te está contrayendo a tope. Sí. Arriba es interesante hacerlo, no tanto quizás desde el punto de vista del estímulo, sino más bien desde el punto de vista de asegurarte de que a medida que vas moviendo más peso, te vas fatigando, no acortas el rango de recorrido. Vale. Es como una manera de estandarizar el rango de recorrido y que siempre llegas al mismo punto abajo y al mismo punto arriba. Perfecto.